Se dice que en el béisbol, la nómina más alta siempre garantiza la postemporada. Esa es la falacia fundacional de la que hablaremos hoy. Una quimera que se ha disuelto en el aire frío de Queens. La verdad brutal es que los Mets de Nueva York, invirtiendo más de $1.100 millones, demostraron que el dinero puede comprar talento, pero también puede ser el catalizador de una implosión más espectacular que cualquier victoria. Este no es un simple reporte, sino la autopsia de un derrumbe que definirá una era, guiada por el análisis profundo de 303 titulares del béisbol. El rumor es un eco frío que recorre las entrañas de Queens, un susurro tan persistente que ha dejado de ser una simple conjetura periodística para convertirse en una sombra densa que se cierne sobre el Citi Field. Francisco Lindor, el rostro de la franquicia, el hombre de los $341 millones, a los Dodgers de Los Ángeles. La idea, antes de esta temporada catastrófica, habría sido tachada de herejía, un despropósito impensable que desafiaba la lógica contractual y moral del club. Ahora, sin embargo, esa misma idea se proyecta sobre el estadio como una premonición escalofriante, acentuada por un silencio sepulcral, un vacío comunicacional que emana directamente desde la gerencia de los Mets. Este mutismo no es accidental. Es un síntoma del pánico y la indecisión que han capturado a una organización que se prometió a sí misma la dominación absoluta. Steve Cohen, el multimillonario que compró la franquicia con la promesa de transformar el béisbol a golpe de talonario, ha visto cómo su proyecto se convierte en el epicentro de un colapso tectónico. No es una simple recesión deportiva, sino una implosión interna que no fue causada, y esto es crucial, por falta de recursos o por la mala suerte habitual de una temporada. Por el contrario, fue el resultado directo de una decisión estratégica fatal, una inversión tóxica que actuó como una bomba de relojería colocada justo en el corazón de su alineación. Juan Soto. El colapso de los Mets no puede simplificarse como un bache deportivo más en la historia de una franquicia acostumbrada al drama. Esta es una guerra civil silenciosa que, como un cáncer corrosivo, ha devorado el espíritu y la cohesión de un equipo que, sobre el papel, debería haber estado luchando por el banderín de la Serie Mundial. Y la clave de todo, la antítesis que expuso esta ruina organizacional con una claridad brutal, llevaba por nombre Shohei Ohtani. El fracaso de los Mets se mide no solo en su récord de victorias y derrotas, sino en la manera en que se les escapó la oportunidad de adquirir una fuerza de la naturaleza como Ohtani. El intento de Cohen de competir en la puja por el fenómeno japonés fue visto como una farsa desde el interior, un esfuerzo cosmético para ocultar la podredumbre estructural. La cadena de desintegración, el derrumbe de la moral del vestuario, comenzó a manifestarse públicamente con la marcha de Edwin Díaz. Su rueda de prensa de presentación en Los Ángeles fue mucho más que una simple despedida cortés de un exjugador. Fue una declaración de guerra cultural contra la cultura neoyorquina de los Mets. Díaz, el cerrador estelar que dejó la presión constante de Nueva York por la aparente tranquilidad del oeste, admitió que la decisión no fue fácil, implicando que el factor financiero no había sido el único motor. Pero el resto de sus palabras sonaron como un manifiesto brutal, una crítica velada y dolorosamente precisa a su antiguo empleador. «Vine aquí para ganar. Este equipo lo tiene todo para ganar la Serie Mundial», afirmó con una convicción que nunca mostró públicamente durante su estancia en Queens. Sus palabras no buscaban en lo absoluto consolar a los Mets o a su fiel afición, sino que actuaban como un silencioso acta de defunción para una organización que había gastado una suma astronómica,
la friolera de más de $1,100 millones, sin lograr siquiera asegurar un puesto en la postemporada. El dinero, esa fue la lección amarga que Díaz encapsuló. No compra la estructura. La ambición es medida, no repara las grietas de la confianza y el liderazgo. Y el día que Díaz voló hacia el oeste para unirse a la potencia de la Liga Nacional, los Mets escucharon el ruido sordo, inconfundible, de su propio derrumbe. No solo financiero, sino, lo que es peor, moral. Díaz no solo voló al oeste. Su rueda de prensa en Los Ángeles fue más que una despedida. Fue una declaración de guerra cultural. El cerrador estelar que había dejado Nueva York por la tranquilidad y estructura del oeste admitió que la decisión no fue fácil, pero el resto de sus palabras sonaron como un manifiesto brutal, un juicio inapelable contra la franquicia. Vine aquí para ganar. Este equipo lo tiene todo para ganar la Serie Mundial. Esas no eran palabras para consolar a los Mets, sino un acta de defunción silenciosa para una organización que había gastado más de $1,100 millones sin lograr asegurar siquiera un puesto en la postemporada. El dinero no compra la estructura, ni la ambición desmedida repara las grietas de la cultura. Lo peor, sin embargo, vino después. Díaz relató la verdad del camerino, una imagen mucho más sombría que cualquier estadística. Describió la tensión palpable entre sus dos estrellas, Francisco Lindor y Juan Soto, una relación que calificó de guerra civil silenciosa, un ambiente donde apenas se cruzaban palabras. Lo más doloroso fue su sentir de que los jugadores en el campo parecían humanos sin emoción, batallando solo por el cheque, no por la pasión del juego. Este ambiente tóxico fue el detonante que lo empujó a buscar la salida, y lo crucial, según reveló, fue el efecto dominó que siguió a la dolorosa despedida de Pete Alonso, el momento en que supo que los cimientos mismos del equipo se estaban resquebrajando. El club de la Gran Manzana había perdido su alma, y ante el vacío, Lindor, el rostro de la franquicia, apareció en televisión nacional con una frustración evidente, refutando el contraargumento popular de que el problema de los Mets era solo la nómina. El problema no es solo el dinero, sino la cultura. Puedes comprar grandes jugadores, pero no puedes comprar el espíritu de equipo, sentenció con la voz entrecortada. Lindor señaló a Soto sin pelos en la lengua, describiéndolo como un jugador cuya mentalidad de yo soy el centro dificultaba que los compañeros se alinearan sinceramente con él, una carencia fatal en un equipo que navegaba sin brújula. Pero el golpe más demoledor vino de Pete Alonso, ahora con el uniforme de los Orioles, quien echó más leña al fuego al exponer el origen de la podredumbre. Alonso confirmó que el colapso no era por falta de talento, sino por el comportamiento y la actitud egocéntrica de Soto, una actitud que la directiva no supo ni quiso corregir. Y aquí llegó la revelación sísmica. Alonso reveló que incluso Aaron Judge había advertido a los Mets antes de que firmaran a Soto por ese contrato masivo que el jardinero no valía más de $150 millones por 15 años. La advertencia, proveniente de una figura de autoridad moral indiscutible, fue ignorada por la directiva de Cohen, que se autoimpuso una bomba gigantesca justo en el centro de su alineación. Alonso sentenció que el contrato de Soto no solo generó una presión financiera que forzó la salida de otros jugadores clave, sino que su actitud creó una atmósfera de guerra interna que destruyó el espíritu del equipo, concluyendo lapidariamente: el valor que Soto trajo a los Mets es negativo, solo trajo dificultades, él no es necesario. Es precisamente en este caos absoluto que la figura del gerente general de los Dodgers, Andrew Friedman, emerge como un depredador calculador.
pues se rumorea con intensidad que Lindor ha contactado directamente a Steve Cohen, el dueño, para discutir su futuro, poniendo la opción del trade sobre la mesa. Normalmente, un rumor así sería negado inmediatamente por la franquicia, pero los Mets han mantenido un silencio ominoso, un silencio que confirma el estado de emergencia. El rostro de la franquicia busca una salida, y la directiva no lo detiene. Si Cohen no actúa, si sigue ignorando las advertencias que vienen de adentro y de afuera, los Mets pasarán de ser un equipo en reconstrucción a un equipo en colapso crónico e irreversible. Ver esta situación, como dijo David Ortiz, es verdaderamente doloroso, porque la verdad es que el espíritu del equipo se perdió el día en que un contrato descomunal fue valorado por encima de la advertencia silenciosa de un líder sobre la humildad y la unidad. Si te ha interesado este análisis de cómo la cultura y el ego pueden destruir una franquicia multimillonaria, asegúrate de darle me gusta, compartir este video y suscribirte a 303 Titulares del Béisbol. Queremos saber tu opinión. ¿Crees que Steve Cohen finalmente cortará el nudo gordiano y traspasará a Juan Soto? ¿O el silencio y el caos lo devorarán todo?